Mi nombre es Gabriel. Fui un soldado de servicio activo, ahora un veterano militar que ha enfrentado desafíos en los rincones más oscuros y peligrosos del mundo. A lo largo de mi carrera, he visto cosas que desafían toda lógica y explicación, pero ninguna experiencia se compara con lo que viví en una misión que casi me arrebata la cordura. La oscuridad y el terror que presencié en aquel lugar perdido y olvidado en las profundidades del conflicto superaron cualquier horror que hubiera imaginado. Fue una confrontación con lo desconocido, con fuerzas que desafiaban toda explicación racional y amenazaban con consumir todo lo que creía saber sobre el mundo. En las páginas de este relato, intentaré plasmar los eventos aterradores que tuve que enfrentar, aunque recordarlos sea como revivir una pesadilla interminable. Esta es la crónica de una misión que casi me lleva a la muerte, una historia que me marcó profundamente y que sigue atormentando mis sueños, recordándome que hay terrores que desafían cualquier explicación lógica. Adentrémonos juntos en este relato, en el intento de capturar los horrores vividos en aquella misión, en la esperanza de encontrar alguna respuesta a lo inexplicable y en la certeza de que la oscuridad que enfrenté sigue acechando en las sombras, esperando su próxima presa. Regresé de esa misión marcado por el terror. Mi nombre es Gabriel, soy un veterano militar acostumbrado a lidiar con situaciones extremas, pero lo que viví en esa misión trascendió cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Nuestro equipo fue enviado a una zona remota, sumida en el conflicto y el abandono. Nuestra misión era investigar informes extraños sobre desapariciones y avistamientos inexplicables en esa región inhóspita. Desde el momento en que pusimos un pie en aquel lugar, sentí una opresión en el aire, como si la misma tierra estuviera impregnada de una oscuridad indescifrable. Los árboles parecían retorcerse con una malevolencia latente, y el viento siseaba como un lamento en el silencio. Los alrededores se sumían en una penumbra inquietante incluso a plena luz del día. Los ruidos eran escasos y extraños. Las sombras se alargaban de manera desproporcionada y los susurros de la naturaleza parecían llevar consigo una carga de presagios ominosos. Nos adentramos más allá de lo conocido, tratando de encontrar algún rastro que explicara los fenómenos reportados. Fue entonces cuando comenzamos a escuchar susurros, murmullos indistinguibles que se filtraban entre las hojas secas y el crujir de ramas. A pesar de mi experiencia en situaciones tensas, esos sonidos helaron mi sangre. Parecían voces, pero no lograba descifrar ninguna palabra. Miré a mis compañeros y noté en sus rostros la misma expresión de inquietud que sentía yo. No podía evitar pensar que algo estaba mal en aquel lugar, algo que iba más allá de la lógica y la razón. Mis instintos me advertían que debíamos estar alerta, pero, aún así, continuamos hacia adelante, ignorando las advertencias silenciosas que el ambiente parecía susurrarnos. La incertidumbre y la tensión se apoderaban cada vez más de nosotros a medida que avanzábamos en esa zona ominosa. Los susurros persistían, y aunque intentábamos ignorarlos, su presencia se hacía cada vez más inquietante. Nuestro equipo estaba alerta, con los nervios a flor de piel. Los susurros no cesaban y, a veces, parecían acercarse, como si las sombras mismas susurraran al oído. Intentábamos comunicarnos entre nosotros, pero el temor nos impedía hablar sobre lo que estábamos experimentando. Los sonidos no eran reconocibles. Eran susurros guturales, casi como murmullos de voces inhumanas, que se deslizaban en el aire denso y cargado de esa región remota. A veces, creíamos distinguir palabras, pero se desvanecían en el viento antes de que pudiéramos comprender su significado. Los susurros comenzaron a tener un efecto perturbador en nuestros ánimos. Algunos miembros del equipo mostraban signos de paranoia,
mirando constantemente por encima de sus hombros o girando bruscamente ante el más mínimo ruido. Intentamos racionalizarlo, atribuirlo a la tensión del entorno o al agotamiento de la misión, pero algo en el fondo de mi ser me decía que aquello iba más allá de una simple reacción psicológica. Los susurros eran reales, aunque su origen continuaba siendo un misterio escalofriante. Esa noche, mientras intentábamos descansar en nuestro campamento improvisado, los susurros se intensificaron. Se deslizaban por la oscuridad como sombras vocales, infundiendo un miedo visceral en cada uno de nosotros. Era como si algo estuviera tratando de comunicarse, algo que no pertenecía a este mundo. El eco de esas voces susurrantes resonaba en mi mente mientras luchaba por conciliar el sueño. Mis pensamientos estaban plagados de inquietantes preguntas sobre qué clase de entidades o fuerzas podían estar detrás de esos susurros en medio de la oscuridad implacable de esa región desconocida. La penumbra de aquel lugar parecía cobrar vida propia. Cada noche se transformaba en un espectáculo macabro y perturbador. Las sombras se movían con una malevolencia palpable, danzando entre los árboles como entidades vivas. Durante el día, la luz apenas penetraba entre los espesos follajes, creando una atmósfera siniestra que persistía sin importar la hora. Sin embargo, era en las noches cuando la oscuridad cobraba un carácter más ominoso y aterrador. Luces inexplicables parpadeaban entre los árboles, destellos fugaces que se desvanecían en un abrir y cerrar de ojos. A veces eran tan tenues que dudábamos de su existencia, pero otras veces destellaban con tal intensidad que nos dejaban paralizados por la incertidumbre. Las sombras, por su parte, adoptaban formas imposibles y se retorcían como si fueran entidades con vida propia. A veces parecían alargarse hasta alcanzar formas humanoides, y en otras ocasiones se convertían en siluetas incomprensibles que se deslizaban entre la maleza. La oscuridad se convirtió en algo tangible, un enemigo invisible pero omnipresente que nos rodeaba constantemente. Nos sentíamos atrapados en un mundo donde la luz apenas era un destello fugaz en medio de un océano de tinieblas. Intentábamos mantener nuestras linternas encendidas todo el tiempo, como si la luz pudiera disipar la negrura palpable que nos rodeaba. Sin embargo, incluso la luz parecía desvanecerse ante la opresiva oscuridad que habitaba en aquel lugar remoto. Aquella experiencia nos recordaba que estábamos en un territorio desconocido, donde las leyes naturales parecían retorcerse y desafiar cualquier explicación lógica. La sensación de estar siendo observados por algo que acechaba en las sombras se volvió aún más inquietante, alimentando nuestro miedo y desconcierto. En medio de aquella oscuridad viviente, la tragedia golpeó a nuestro equipo de manera abrupta y desconcertante. Uno de nuestros compañeros desapareció en circunstancias misteriosas mientras realizábamos una exploración en los límites del área designada. Nos dividimos para cubrir más terreno, pero cuando intentamos contactarlo por radio, no obtuvimos respuesta. La tensión se palpaba en el aire mientras nos adentrábamos más en aquel territorio inhóspito, buscando desesperadamente algún indicio de su paradero. Fue al anochecer cuando finalmente lo encontramos. Estaba en estado de shock, temblando incontrolablemente y con la mirada perdida en la distancia. Sus labios se movían con rapidez, pero las palabras que salían de su boca eran ininteligibles, como si estuviera hablando en una lengua extraña o murmurando en un delirio incomprensible. Tratamos de calmarlo, de obtener alguna pista sobre lo que había ocurrido, pero sus palabras eran confusas y desordenadas. Mencionó figuras sombrías que se movían entre los árboles, sus gestos evidenciaban un pánico indescriptible. No pudo dar más detalles coherentes, sumido en un estado de trauma profundo. Aquella situación impactó a todos.
Ver a uno de nuestros propios compañeros en un estado tan perturbador nos recordó lo vulnerable que éramos en aquel entorno inhóspito. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de nosotros, sembrando semillas de desconfianza y angustia en cada paso que dábamos. Tras el perturbador incidente con nuestro compañero desaparecido, una sensación de opresión se afianzó entre nosotros. La atmósfera se volvió más cargada, como si estuviéramos siendo observados por algo que se ocultaba en las sombras. Cada movimiento, cada sonido, generaba una sensación de inquietud en el equipo. Nos volvimos más cautelosos, con los sentidos alerta en busca de cualquier indicio de peligro. La paranoia comenzó a tejer su tela en nuestros pensamientos. Era como si algo estuviera acechando en la periferia de nuestra percepción, siempre al límite de nuestra visión periférica. En varias ocasiones, sentimos la presencia de algo que se movía detrás de los árboles, entre los matorrales, pero cuando volvíamos la mirada, no había nada. La sensación de ser observados se volvió más intensa durante las noches. La oscuridad parecía ser el velo que ocultaba algo indescifrable, algo que se movía en la penumbra pero que no lográbamos ver con claridad. Los turnos de guardia eran cada vez más angustiosos. Los susurros que antes eran apenas audibles ahora resonaban con mayor fuerza, como si algo intentara comunicarse con nosotros desde lo más profundo del bosque oscuro. El equipo se encontraba en un estado de constante alerta, los nervios a flor de piel. La sensación de que algo acechaba, algo que no podíamos comprender, sembraba el miedo en nuestros corazones. No sabíamos qué era, pero estábamos seguros de que no estábamos solos en aquel lugar desolado y hostil. Capítulo 6. Visiones aterradoras. A medida que los días se sucedían en esa región asfixiante, las visiones perturbadoras comenzaron a atormentarme. Imágenes grotescas y aterradoras se manifestaban en mi mente, difuminando la línea entre la realidad y la pesadilla. Noches tras noches, al cerrar los ojos, veía escenas macabras de mis compañeros sufriendo horrores inimaginables. En esas visiones, sus rostros estaban deformados por el terror y la desesperación, presos de fuerzas inexplicables que los atormentaban sin piedad. Despertaba bañado en sudor frío, agitado por el miedo y la incertidumbre. Las imágenes persistían en mi mente incluso durante el día, como una sombra oscura que se aferraba a mis pensamientos, distorsionando mi percepción de la realidad. No estaba solo en este tormento mental. Mis compañeros también comenzaron a mostrar signos de perturbación. Algunos se sumían en silencios ensimismados, mientras otros presentaban conductas erráticas, como si estuvieran siendo consumidos por fuerzas invisibles que los empujaban al límite de la cordura. Dudaba de mi propia cordura. ¿Eran esas visiones producto de mi mente fatigada por el estrés de la misión, o eran premoniciones de un destino aterrador que nos aguardaba en aquella tierra maldita? La incertidumbre se apoderaba de mis pensamientos, socavando mi confianza y dejándome vulnerable ante lo desconocido que nos rodeaba. Con el aumento del terror que nos acosaba y las visiones aterradoras que perturbaban nuestra cordura, la decisión de abandonar aquel lugar se convirtió en una urgencia inminente. La sensación de peligro inminente nos impulsaba a huir de aquella pesadilla viviente. A pesar de la determinación por escapar, el entorno parecía conspirar en nuestra contra. Cada intento de avanzar hacia la salida era obstaculizado por una sucesión de eventos inexplicables. Como si el bosque mismo se opusiera a nuestra huida, nos veíamos forzados a dar pasos atrás o a desviarnos de nuestro camino. Los susurros se intensificaron, y los movimientos en la oscuridad se volvieron más evidentes. Algunos miembros del equipo afirmaban haber visto figuras sombrías acechando entre los árboles, pero cuando dirigíamos nuestra atención hacia allí,
solo encontrábamos el vacío y el silencio perturbador. La desesperación crecía a medida que nos sentíamos acorralados por fuerzas desconocidas que parecían jugar con nuestras vidas. Los vínculos entre nosotros se debilitaban por el miedo y la incertidumbre, generando tensiones que amenazaban con desintegrar el equipo. Nuestros intentos de escapar se volvían infructuosos, y la sensación de estar atrapados en un ciclo interminable de terror se intensificaba. La ansiedad y la impotencia nos consumían, mientras nos aferrábamos a la esperanza frágil de encontrar una salida de aquel infierno que parecía resistirse a dejarnos partir. En medio de nuestra lucha por escapar, encontramos rastros de una presencia antigua en aquella tierra inhóspita. Descubrimos marcas en los árboles y extraños grabados en las rocas, símbolos que evocaban un pasado oculto y siniestro. Los símbolos inscritos en las formaciones rocosas hablaban de seres ancestrales, de entidades primordiales que alguna vez habitaron aquel lugar. Describían criaturas que se alimentaban de los intrusos, seres que se erguían más allá de nuestra comprensión humana. Aquellos grabados despertaron un terror ancestral en nuestros corazones. Nos dimos cuenta de que estábamos en un territorio que había sido testigo de algo mucho más allá de nuestra comprensión. Seres oscuros, entidades indescriptibles que podían ser la fuente de las fuerzas inquietantes que nos acosaban. Las marcas en los árboles también narraban historias de antiguos encuentros con estas criaturas, relatos de aquellos que habían intentado adentrarse en el corazón de aquel bosque y nunca habían regresado. Nos dimos cuenta de que éramos presas en un terreno que estas entidades consideraban su dominio. El descubrimiento de estas revelaciones macabras sembró el pánico entre nosotros. Nos enfrentábamos a la realidad de que no éramos los primeros en encontrarnos con estas abominaciones, y que nuestra lucha por escapar era contra algo que superaba por mucho nuestra comprensión y fuerzas. Las palabras grabadas y los símbolos antiquísimos que encontramos nos recordaron que estábamos pisando tierra de criaturas ancestrales, seres que desafiaban toda lógica y racionalidad humanas. Aquello que nos aterraba, aquellos susurros y sombras, podían ser manifestaciones de seres que iban más allá de nuestro entendimiento. Armados con el conocimiento de la presencia ancestral y siniestra que habitaba aquel lugar, el equipo decidió hacer un último intento desesperado por escapar de aquel territorio infestado de horror. Nos aferramos a la esperanza de encontrar una salida de aquel laberinto de pesadillas. Corrimos hacia la dirección que creíamos que nos llevaría fuera de aquel enclave maligno, ignorando los sonidos susurrantes y las sombras que se retorcían a nuestro alrededor. La determinación y el miedo se mezclaban en nuestros corazones, impulsándonos a seguir adelante a pesar de la desesperación. Cada paso que dábamos se sentía como un desafío a las fuerzas desconocidas que se alzaban en contra nuestra. La tensión en el ambiente era palpable, como si el mismo bosque estuviera conspirando para mantenernos cautivos en su seno oscuro y letal. Sin embargo, a medida que avanzábamos, el terreno parecía cambiar, como si finalmente estuviéramos logrando romper las cadenas que nos ataban a aquel infierno. La oscuridad empezó a ceder terreno, permitiendo que la luz natural se filtrara tímidamente entre los árboles. Cada paso hacia la posible libertad nos llenaba de un atisbo de esperanza. Nos aferramos a la idea de que podríamos escapar de aquella pesadilla interminable, aunque en el fondo de nuestros corazones permaneciera la inquietante sensación de que algo nos observaba, esperando un momento propicio para atacar. El cansancio y el agotamiento pesaban en cada músculo, pero la adrenalina y el anhelo de libertad nos impulsaban a seguir adelante. Era una carrera contra el tiempo y el miedo, una lucha por alcanzar la salida antes de que las fuerzas oscuras que acechaban pudieran detenernos definitivamente. Nuestro deseo de escapar se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia. Avanzábamos a través de la maleza espesa,
cada paso marcado por la ansiedad y la incertidumbre. El entorno cambiaba a nuestro alrededor, como si el bosque en sí mismo se resistiera a dejarnos ir. El susurro de las hojas y el crujir de las ramas resonaban en nuestros oídos, una sinfonía siniestra que acompañaba nuestros movimientos. Las sombras se agitaban entre los árboles, danzando a nuestro alrededor, como si fueran testigos silenciosos de nuestro intento desesperado por escapar. Nos adentramos en un terreno desigual, sorteando obstáculos naturales mientras la ansiedad se apoderaba de nuestros corazones. Cada rincón parecía ocultar algo siniestro, y el silencio era más perturbador que cualquier sonido audible. Las hojas crujían bajo nuestros pies y el viento arrastraba susurros ininteligibles que se desvanecían en el aire. El aire se cargó con una tensión palpable, mientras nuestra carrera desesperada hacia la salida nos mantenía alerta, expectantes de cualquier señal de peligro. El tiempo se convirtió en una nebulosa borrosa, cada minuto se sentía como una eternidad, y sin embargo, cada intento por escapar parecía llevarnos de vuelta a donde habíamos comenzado. La sensación de estar atrapados en un ciclo interminable de huida y captura comenzó a mellar nuestra determinación. A pesar de todo, nos aferrábamos a la esperanza de que, en algún punto, alcanzaríamos el límite de aquel territorio maldito. Corrimos con la fuerza de la desesperación, el corazón latiendo con el deseo ardiente de dejar atrás el horror que nos asediaba. Sin embargo, con cada paso, una sensación ominosa crecía en el ambiente. La penumbra se espesaba, y el cielo parecía oscurecerse en respuesta a nuestro intento de escapar. Algo parecía impedirnos avanzar, como si las mismas fuerzas oscuras que nos acechaban intentaran detener nuestra huida hacia la libertad. Nuestra carrera se detuvo bruscamente cuando el terreno tembló bajo nuestros pies. Una inquietud sobrenatural se apoderó del ambiente. Al alzar la mirada, una sombra colosal parecía erguirse en el horizonte, un ser indescriptible que emanaba un aura de malicia y terror. La presencia de esa figura monstruosa fue como una advertencia, una señal que nos recordaba que nuestra huida estaba lejos de haber concluido. Aquello que nos había atormentado hasta ahora era apenas el preludio de un horror mayor, y la sensación de ser juguetes en manos de fuerzas insondables nos invadió, sumergiéndonos en la certeza de que la pesadilla estaba lejos de terminar. Aunque logramos alcanzar la periferia de aquel bosque maldito, la sensación de alivio fue efímera. La pesadilla no había terminado. El entorno cambiante nos recordaba que aún estábamos en un territorio desconocido, donde la presencia de lo inexplicable persistía. A pesar de haber dejado atrás la densa oscuridad del corazón del bosque, las sombras parecían seguirnos, estirándose en la distancia como si quisieran arrastrarnos de vuelta a su reino de pesadilla. Los susurros continuaban, más distantes, pero aún audibles, recordándonos que estábamos siendo observados por algo que trascendía la lógica humana. El cielo se oscureció súbitamente, como si una tormenta se cerniera sobre nosotros. Sin embargo, no era una tormenta natural. Era como si las mismas fuerzas desconocidas que nos habían perseguido desde el interior del bosque intentaran detener nuestra huida. Corrimos con desesperación, buscando un refugio temporal de la inminente tormenta. Las sombras se alargaban peligrosamente, extendiéndose hacia nosotros como tentáculos de una presencia malévola. Cada uno de nosotros sentía en su interior el terror latente, el presentimiento de que no habíamos escapado del peligro, sino que habíamos entrado en algo mucho más aterrador. El aire se cargó con una electricidad inquietante y el suelo tembló bajo nuestros pies. A lo lejos, entre los árboles retorcidos, se dibujaba una forma indescriptible, una silueta monstruosa que nos observaba con ojos que reflejaban un abismo de terror y malevolencia.
Fue en ese momento cuando la realidad y la pesadilla se fusionaron en una sinfonía de caos y desesperación. Nos dimos cuenta de que nuestra huida no había hecho más que llevarnos hacia el siguiente capítulo de esta aterradora historia. La sensación de que estábamos atrapados en un ciclo interminable de horror nos paralizó, recordándonos que las fuerzas a las que nos enfrentábamos estaban más allá de cualquier comprensión humana, y que la pesadilla aún no había hecho más que empezar. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.